Voy a pasar a presentar a los ponentes. La primera mesa de la jornada del sábado está titulada Paciente sintomático, ¿qué elijo y cómo tratarlo? Y en primer lugar hablará el doctor Lorenzo Fácila del Hospital General. Posteriormente hablará Antonio García Onrubia del Hospital de Elche y para terminar la mesa hablará la doctora Raquel López del Hospital La Fe de Valencia. Somos conscientes de que el tema que vais a exponer cada uno de vosotros daría para mucho más del tiempo que os vamos a dejar, que será en torno a unos 15 minutos, y vamos a ser malévolos con eso. Y vamos, Lorenzo ahora va a empezar a exponernos, a darnos respuesta a una cuestión importante que es qué hacer cuando un paciente todavía sigue sintomático. Bueno, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Buenos días. Me sumo al agradecimiento de los moderadores, tanto a la Sociedad Valenciana de Cardiología por haberme invitado a participar en esta mesa, como a Novartis por haber organizado esta jornada de insuficiencia cardíaca. Bueno, mi paciente sigue con síntomas. ¿Cómo optimizo el tratamiento farmacológico? Bueno, como todos saben, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida tenemos un algoritmo claro de tratamiento y de seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca que, como sabemos, empiezan con los betabloqueantes, con los YECAs, antagonistas mineralocorticoides, y luego, a la hora de optimizar siempre esos pacientes, la mayoría de las veces llevan esos 3 tratamientos, pero a la hora de optimizar el tratamiento nos atrancamos muchas veces en esta parte. Es lo que estamos viendo últimamente en este tipo de pacientes. Si continúan con síntomas y a veces en esta parte del algoritmo, que es la que más evidencia científica tiene, porque una vez superamos esta fase, pasamos a otra fase donde hay más nocturnidad, aquí aparece el sol porque hay más evidencia científica, con lo cual tenemos que intentar, en todos los pacientes al menos, llegar de una manera óptima a este tratamiento. A la hora de decidir si el paciente que lleva betabloqueantes, antagonistas mineralocorticoides y YECAs o ARA2, tenemos que optimizarlo, nos paramos un poco porque tenemos una serie de razones por las cuales pues, continuamos con el mismo tratamiento a veces o optimizamos el manejo de ese paciente con diuréticos o con fármacos que no tienen la suficiente evidencia. A mi modo de entender, estas razones a veces son consideradas como excusas, es decir, tenemos un paciente tratado con antagonistas mineralocorticoides, con betabloqueantes, con YECAs o ARA2, y a la hora de pasar a un escalón más, pues estamos un poco, vamos a esperar, vamos a ver si optimizamos de otra manera, y no pasamos a la verdadera evidencia científica que tenemos actualmente con los distintos fármacos que disponemos actualmente en el mercado. ¿Cuáles serían, a mi modo de entender, las excusas que ponemos a la hora de no optimizar el paciente con insuficiencia cardíaca? La primera, como en todos los sitios, en todo el ser humano, la zona de confort. Si todo va bien, ¿para qué cambiar? Sabemos que hay una parte que estamos siempre aquí muy bien protegidos, porque si queremos ir a una zona de aprendizaje o obtener éxitos, tenemos que pasar a una zona más o menos grande, que es la zona de miedo. Y esto ha ocurrido siempre ha ocurrido, y ha ocurrido también en insuficiencia cardíaca. Fijaros, betabloqueantes. Ahora mismo nadie se plantearía a un paciente con fracción de eyección deprimida no poner betabloqueantes. Pues esto ha necesitado más de 10 años. Fijaros en el porcentaje de pacientes incluidos en distintos ensayos clínicos y registros que llevaban betabloqueantes a lo largo de los años. Aquí vemos en el 2001 solo el 35%, en el 2009 ya llegamos al 72%, en el 2010 al 87%, es decir, que ha sido algo que hemos necesitado más de 10 años en incluirlo en nuestro bagaje científico. Y algo también ha ocurrido y está ocurriendo con los antagonistas de las mineralocorticoides. Por tanto, no es algo que vaya a ocurrir solo con sacubitril/valsartán o con la optimización del tratamiento médico, sino que ha ocurrido previamente por esta de la zona de confort. Luego, otra excusa que tenemos es que cuando nos ven el paciente con insuficiencia cardíaca y con su YECA de hace más de 10 años, con 2,5 de enalapril 2,5, pues decimos, bueno, como continúa con síntomas, lo que voy a hacer es, voy a intentar titular ahora, después de 10 años, el YECA. Y esto, bueno, hemos visto que, primero, que la evidencia que tenemos científica con los YECAs pues es muy bien, una evidencia científica muy buena, derivada de una serie de ensayos clínicos, pero fijaros, 253 pacientes del consensus y el SOLV, 6.000 pacientes. Bueno, una reducción de riesgo, por supuesto, de todas las causas de mortalidad, incluso de mortalidad cardiovascular,
siempre comparado con placebo. Esto es lo que tenemos con evidencia científica de los YECAS y con ARA2 tenemos menos. Pero ¿qué es esto de optimizar la dosis? ¿Y cuál es la dosis óptima de los YECAS? ¿De dónde sale esto? Pues si nos vamos a las guías, vemos que la dosis máxima o la dosis objetiva de cada uno de los YECAS están aquí. ¿Y esto de dónde sale? ¿Por qué salen estas dosis objetivas? Pues si vamos a la letra pequeña, dice lisinopril, captopril, tandrolapil, las dosis objetivos se extraen de ensayos clínicos en pacientes posinfarto. Bueno, muy bien, esta es la dosis objetivo, pero se han extraído de pacientes posinfarto. El lisinopril y losartán, dosis más bajas, ha demostrado reducir la mortalidad frente a dosis más alta, pero la dosis óptima es dudosa, aunque ponemos ahí unos miligramos de dosis, tampoco viene de una evidencia científica sólida. Y el losartán, como todos sabemos, no ha demostrado reducir mortalidad en estos pacientes. Y de hecho, los ensayos clínicos que se han hecho comparando dosis bajas con dosis óptima de YECAS, tampoco hay unas grandes diferencias en cuanto a eficacia. Nos vemos que la mortalidad por todas las cosas no hay diferencias significativas. Cuando comparamos dosis bajas frente a dosis óptimas o dosis máxima, mortalidad por todas las cosas en algún ensayo SILI y cuando es combinado con insuficiencia cardíaca y cuando es mortalidad cardiovascular no hay datos o no es significativo. Pero sí que es significativo los efectos secundarios. Cuando intentamos en el paciente optimizar, es decir, aumentar dosis de YECAS, no mejoramos mucho la eficacia, pero sí que empeoramos los efectos secundarios tipo hipotensión, insuficiencia renal, etc. Y no nos empeñemos porque los grandes registros al final dicen que en global, esto es el Qualify, más de 7.000 pacientes, en global el objetivo de dosis máxima de los YECAS lo tuvimos en el 28% de los pacientes. Tampoco lo estamos haciendo tan mal en nuestra práctica diaria porque los registros así lo dicen. Por tanto, no nos empeñemos tampoco en subir al máximo los YECAS cuando el paciente después de 10 años lleva una dosis de 2,5 y lo vemos en la consulta de insuficiencia cardíaca y continúa fatigándose, pues probablemente no sea la opción más óptima para ese paciente. Luego también decimos, pues continuamos y optimizaremos los YECAS por la evidencia científica. La evidencia científica de los YECAS, como todos sabéis, y las guías clínicas dicen, y los grandes expertos en insuficiencia cardíaca dicen, el sacubitril/valsartán tiene una evidencia 1B, mientras que los YECAS tienen una evidencia 1A. Por tanto, los YECAS tienen mayor evidencia. Si nos fijamos y analizamos realmente el estudio Paradigm, decimos que es evidencia B, como todos sabéis, si solamente se deriva de un ensayo clínico, y es evidencia A cuando son dos o más ensayos clínicos. Como solamente tenemos el Paradigm, aunque ahora también está el Transition, aunque no es de eficacia, pero la P del ensayo clínico Paradigm, ¿os acordáis que es 0,000004, que así lo dijo el que la presentó así con todos esos ceros el día de su presentación, equivaldría esa potencia estadística como si hubiéramos realizado 4 ensayos clínicos. Es decir, que bueno, es un ensayo clínico solo, evidencia científica B, pero bueno, la potencia significativa o estadística de ese ensayo es tan potente que podría equivaler a 4 ensayos. Y es que mi paciente, otra excusa también, es que no está estable. Sabéis que Paradigm fueron en pacientes que al menos durante un mes no se había modificado el tratamiento. Acaba de ingresar, no es la situación más idónea, no vamos a intentar cambiar el medicamento, el YECA, por el sacubitril/valsartán. Pues ahora hemos tenido evidencia y ayer se presentó del ensayo clínico Transition, que el objetivo era ver qué pacientes llegaban a dosis máxima y cuáles eran esas características, pero se observó que aquellos pacientes que fueron tratados con sacubitril/valsartán antes del alta frente a los que se dieron después del alta en los primeros 14 días, las diferencias en cuanto a efectos secundarios, sobre todo adversos serios, no hubieron ninguna diferencia. Y esos efectos secundarios adversos fueron similares a las que obtuvimos en el ensayo clínico Paradigm, que eran pacientes estables. Es decir, que probablemente en estos pacientes, aunque estén ingresados o hayan tenido un ingreso reciente, se puede empezar a utilizar el fármaco. Y no solo eso, sino que en el propio ensayo Paradigm dice que los pacientes, cuando se tratan con sacubitril/valsartán, las diferencias en cuanto al endpoint primario ya se obtienen en los primeros 30 días, que sabéis que es la parte más frágil, o la parte más influenciable del paciente después del alta. Esos primeros 30 días son muy importantes y si ya tenemos un fármaco que produce diferencias en cuanto al endpoint primario, cuando se empieza el tratamiento, pues sería una opción. Hemos hablado de sacubitril/valsartán, el paciente que sigue con síntomas a pesar de YECAS beta bloqueantes, atenistas mineralocorticoides, no hay que olvidar la ivabradina, que lo que hace es reducir
el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Y bueno, ya sabéis, la indicación, pacientes con fracción de eyección deprimida, frecuencia cardíaca por encima de 70, tratamiento óptimo. Y actualmente lo más novedoso es que tenemos formas combinadas con carvedilol que un poco lo que facilitan es el cumplimiento y la adherencia de estos pacientes. Y dentro de esa primera parte del algoritmo quedaría el TRC, pero como mi parte es de tratamiento farmacológico, pues no me voy a meter en el TRC. Pero luego, si pasamos de esa fase y no la hemos cumplido bien, no hemos llegado a optimizar del todo bien, pasamos a una siguiente fase o una siguiente parte del algoritmo donde la evidencia científica ya es mucho más oscura. Y ahí empezamos a hablar, pues si la hidralacina o dinitrato de disosorbide, que fijaros la evidencia científica tiene, 642 varones, hoy en día este ensayo clínico podría ser considerado como sexista o tal, solamente se incluyó varones, pacientes otro ensayo, paciente de raza negra. Al final, la hidralacina más dinitrato de disosorbide no se utiliza prácticamente en la práctica diaria, se utiliza muy poco, pero serían aquellos pacientes sintomáticos que no pueden tolerar yecas o los arados. La digoxina, como sabéis o como saben, es uso controvertido, siempre el paciente con filación auricular cuando la frecuencia cardíaca está elevada, y el objetivo de frecuencia, ya sabéis, de estos pacientes por debajo de 110, y ojo con el control de dosis de esos pacientes que alteran la función renal, se intoxican, etcétera. Por tanto, la digoxina no sería, a no ser que no tengas otra opción, el tratamiento adecuado de los pacientes con insuficiencia cardíaca, a no ser que tuvieran filación auricular rápida y no pudiéramos controlarla con otro fármaco. Unos osados investigadores de la Comunidad Valenciana, podemos hablar de fármacos, pero también podemos hablar de optimizar el tratamiento mediante estrategias. ¿Y cómo podemos optimizar el manejo de estos pacientes si en muchos de ellos a veces no encontramos, ya se habló ayer de la congestión, a veces es difícil caracterizar esa congestión, son pacientes crónicos, que es difícil de saber cuándo tenemos que intensificar el tratamiento y de qué manera lo tenemos que intensificar? Y bueno, pues en la Comunidad Valenciana, y como estamos en la Comunidad Valenciana, se realizó hace un par de años un ensayo clínico, que es el CHANCE-HF, en el cual tuvimos la suerte de participar, y lo que buscaba es una estrategia de cómo optimizar el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección deprimida, dependiendo de los niveles de un marcador que está disponible en todos los laboratorios, que se utiliza para las neoplasias, que es el CA125. El CA125 se ha visto que se relaciona con aumento de congestión, con derrames serosos, pero no solo con eso, sino también con actividad inflamatoria. Entonces, es muy importante, y ya sabéis que la insuficiencia cardíaca también tiene un componente inflamatorio muy importante, y esas dos vertientes la manifiesta este marcador. Y se vio que aquellos pacientes que manejábamos midiendo el CA125 y actuando cuando los niveles de CA125 actuábamos más intensamente, cuando no bajaban o cuando aumentaba, se vio que se produjo una reducción del endpoint primario, que es la mortalidad por todas las causas y reingreso por insuficiencia cardíaca a un año. Vimos 52%, y a los 6 meses 36%, a los 9 meses 29% y a los 12 meses un 28%. ¿Y qué hacíamos con los pacientes que tenían CA125 elevado? Diversas cosas, un abordaje multifactorial. Éramos más intensivos, consideramos aumentar la dosis diurético, a pesar de que el paciente no te decía que estaba más congestivo o con más disnea, porque a veces los pacientes, como todos sabéis, se adaptan su capacidad física y dicen que no tiene disnea, pero porque antes subían 3 pisos y ahora no suben ni uno. Entonces se adaptan su capacidad física y entonces muchas veces es difícil ver los grados de descompensación. Y con el CA125 podíamos ver esos pacientes que se descompensaban, pero que clínicamente no lo manifestaban. Aumentábamos diuréticos, estatinas por el tema de la inflamación, uso de nitratos, ibabradina, etcétera. Hacer una valoración más intensa de la congestión, visitas adicionales y el hierro intravenoso. El hierro también es como un fármaco que estamos utilizando cada vez más, como sabéis, en las unidades de insuficiencia cardíaca, porque mejora el pronóstico cardiovascular de estos pacientes, a pesar de no tener anemia. Sabemos que cuando hay ferropenia definida por una ferritina por debajo de 100 o entre 100 y 300 con un índice de saturación por debajo de 20, se ha visto que el hierro intravenoso no oral reduce el riesgo de hospitalización de estos pacientes. Muchos de ellos tienen cardiopatía isquémica, pero la angiografía debe de estar indicada solo si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y además presenta angina de pecho refractaria a tratamiento médico, o te ha tenido una historia de arritmia ventricular sintomática o parada cardíaca resucitada, y se podría considerar aquellos pacientes que tienen una clínica dudosa y con una probabilidad de pretest intermedia o alta,
y con una prueba de estrés no invasiva positiva. Es decir, que la coronariografía o la angiografía de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, a pesar de que la cardiopatía isquémica es una de las causas más frecuentes, no está indicada en todos los casos. Y en cuanto a la fibrilación auricular, las arritmias, el manejo más óptimo de esos pacientes, pues en principio todo lo que ya sabéis, que lo dicen las guías y tal, pero quiero recordar que la cardioversión eléctrica o farmacológica, en el caso de estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, sería solo con amiodarona. Para pacientes con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca persistentes, pese al tratamiento médico óptimo y control adecuado de la frecuencia, para mejorar el estado clínico y los síntomas, es una indicación 2B. 2B con evidencia científica B. Es decir, que tampoco hay que empeñarse en mantener el ritmo sinusal en los pacientes que ya tenemos controlados con frecuencia cardíaca controlada, aunque esté en fibrilación auricular. Más formas de optimizar el paciente con insuficiencia cardíaca, que hemos llegado ya a los fármacos antagonistas mineralocorticoides, beta bloqueantes, YECAS, incluso hemos sustituido YECAS por sacubitril o valsartán. Pues el paciente con insuficiencia cardíaca sintomático, ahora tenemos, sobre todo, si es diabético, tenemos la suerte de disponer de unos fármacos que no solo controlan la diabetes, sino que también mejoran el pronóstico de estos pacientes. Y a veces dices, menos mal que este paciente es diabético, y puedes añadirle el fármaco que todos estáis pensando ahora mismo, que es los ISGLT2, la empagliflozina, porque si no es diabético, hemos perdido un arma con este paciente para el control óptimo del paciente con insuficiencia cardíaca. Sabéis que los ISGLT2 actúan a distintas partes, disminuye la presión arterial, disminuye el peso, son diuréticos, un efecto muy importante en, ya sabéis, el estudio en PARREC, no os tengo que decir nada, que reduce la hospitalización y la muerte cardiovascular, un 34% de los pacientes diabéticos tratados con empagliflozina, y de hecho las guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología pues la cogen como segunda opción después de la metformina cuando la función renal está normal, por encima de 60, y a veces se puede plantear por encima de 45. Y si no eres diabético, ¿qué pasa con la empagliflozina? Bueno, pues aquí todavía no tenemos suficiente evidencia, pero se ha hecho un estudio piloto por Julio Núñez, 19 pacientes tratados con empagliflozina con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección deprimida, que se le hace una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno antes de darle empagliflozina y después, a los 30 días después de haber dado la empagliflozina sin ser diabético. Y se observa una mejoría de los parámetros del consumo de oxígeno. Por tanto, podemos esperar de que en un futuro, y de hecho hay ensayos clínicos en marcha, los pacientes con insuficiencia cardíaca no diabéticos también se puedan beneficiar de este fármaco. En cuanto a dispositivos, aunque era tratamiento farmacológico, dos pinceladas rápidas porque es un candente actualidad. Por un lado, Mitraclip, pues ha habido un ensayo clínico que no ha demostrado mejoría en cuanto al tratamiento médico óptimo, con sus críticas y sus explicaciones, pero esto es lo que tenemos de evidencia científica de ensayo clínico randomizado. Y tenemos también una nueva arma, entre comillas nueva, porque lleva varios años en el mercado y hay bastantes dispositivos ya implantados, que es la modulación de la contractilidad cardíaca. Es una especie de marcapasos que produce una señal eléctrica no excitatoria sobre el miocardio, sobre el QRS, produce una serie de cambios conformacionales, cambios del calcio, etcétera, y hay varios ensayos clínicos, algunos en marcha, otros ya finalizados, más de 1.500 pacientes ya tratados con esta terapia, y se ha observado que, bueno, dentro de lo que cabe hay una evidencia científica que mejora la muerte cardiovascular, el endpoint combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y todo esto que he comentado de la optimización de los pacientes con insuficiencia cardíaca, bueno, pues está bien que lo hagamos en un entorno de la consulta, pero lo mejor es, como las guías dicen, hacerlo dentro de las unidades de insuficiencia cardíaca, y un poco lo que hay que promulgar para manejar estos pacientes, porque a veces los pacientes son muy complejos desde el punto de vista multidisciplinar, y para optimizar y titular los pacientes, los fármacos, y intentar darle la mejor evidencia a las unidades de insuficiencia cardíaca. Fijaros la recomendación de las guías 1A.
Por tanto, mis conclusiones es que en los pacientes sintomáticos, aún estando estables, hay que agotar al máximo la primera parte del algoritmo, que es donde más evidencia científica tenemos. Luego ya pasamos a la oscuridad absoluta. Los YKSR2 son fármacos muy importantes en el tratamiento de estos pacientes, pero con sus limitaciones de haber sido ensayos frente a placebo y luego la optimización de los ensayos de las dosis. Sacubitril/valsartán es un fármaco cada vez más evidencia científica que probablemente se deba incorporar con mayor precocidad a los pacientes de este tipo, con fraccionación deprimida, y ya veremos si en preservada también es útil. Y una vez pasamos esta primera parte del algoritmo, el arte de la medicina y la individualización de cada paciente cobra más importancia, y ahí las unidades de insuficiencia cardíaca tienen un papel primordial. Y eso era todo. Muchas gracias. Felicitarte por la presentación, Lorenzo, había dicho. ¿Y crees tú que el Transition acaba de salir, aunque todavía no se ha publicado, va a modificar un poco nuestra práctica clínica o no? Porque a lo mejor si con las mismas unidades, a veces me pregunto si al tener unidades y ver tan pronto al paciente, claro, ¿tiene sentido darlo antes del alta? Porque hace tiempo sí, antaño nosotros no teníamos y o lo veías pronto no lo dábamos, pero ahora realmente lo podemos dar pronto. ¿Crees que cambiará algo todo esto? Sí que es verdad que, yo lo he comentado también, para los centros donde tenemos unidades que lo vemos cerca, lo vemos pronto a esos pacientes, quizás tampoco ha aportado tanto, porque tú los marcas ya a esos pacientes y sabes que a los 15, 20, 30 días los vas a volver a ver, y ahí es donde puedes iniciar el tratamiento, un poco reflejando lo que se hizo en el Paradigm. El Transition te garantiza en esos sitios donde no hay unidades de insuficiencia cardíaca que ese paciente ya quede con el tratamiento. Por ejemplo, un paciente que lleva ya su tratamiento médico óptimo y que reingresa, sobre todo en un hospital comarcal, pues probablemente si sale ya con ese fármaco, nadie se plantee luego en las consultas externas, que muchas veces están llenas de gente, etcétera, no se plantea quitarlo, y por supuesto, si no lo lleva, es más difícil por la inercia terapéutica, por la zona de confort, etcétera, se plantean ponerlo. Entonces yo creo que en los centros grandes donde las unidades de insuficiencia cardíaca, esos pacientes los marcan y los controlan, no aporta mucho, pero sí que en centros más pequeños es probable que se pueda optimizar mejor el tratamiento. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador por su amable invitación a participar en estas jornadas y a los presentes por vuestro esfuerzo esta mañana. Bueno, se me pidió que hablara sobre sacubitril, valsartán, resincronización cardíaca o ivabradina, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Y esto por qué? Bueno, hasta ahora las guías de práctica clínica nos tenían acostumbrados a algoritmos que eran sí, no, y nos iban guiando. Pero bueno, en las últimas guías de práctica clínica nos encontramos en un escalón en que se ramificaba y tenemos que empezar a elegir, ¿no? Además, la estética de los algoritmos mejoró bastante, aparecieron colorines para indicarnos el grado de evidencia de las indicaciones, y la actualización de la guía de práctica clínica americanas eligieron un formato muy similar al que teníamos nosotros. Muy bien, pues estamos en este punto. Tenemos un paciente que le hemos optimizado el tratamiento con su IECA, su betabloqueante, su antagonista mineralocorticoide a dosis máxima, sigue con fracción de eyección deprimida y sigue sintomático. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Tenemos estas tres opciones. Le cambiamos el IECA por un INRA, valoramos una resincronización cardíaca o le ponemos una ivabradina. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿y esto de dónde viene? Me vais a permitir que haga un breve recordatorio de la principal evidencia que soporta estas decisiones, por si nos ayudan a orientar el tipo de decisión que podemos tomar para nuestros pacientes. Este estudio Paradigm, del cual se va a hablar mucho a lo largo de esta mañana, sabéis que es una de las grandes novedades que tenemos en insuficiencia cardíaca. Supuso un gran esfuerzo, muchos pacientes, 10.000 pacientes, más de 1.000 centros, más de 40 países participando para aportar pacientes para conseguir evidencia. Sabéis que hubo una primera fase de simple ciego en los cuales los pacientes recibieron dosis de IECA a las dosis que habían demostrado mejorar su pronóstico. Se siguió de una fase en la que recibieron dosis creciente del fármaco del ensayo y después se le autorizó a los pacientes. Se les siguió en el tiempo y los resultados fueron muy buenos. La mortalidad cardiovascular disminuyó, los ingresos hospitalarios disminuyeron claramente, además desde el principio, como ya se ha comentado, y la muerte cardiovascular claramente había disminuido en este grupo de pacientes. En cuanto a los dispositivos, la mayor evidencia la tenemos en estudio Companion. Sabéis que se hizo en más de 100 centros americanos, 1.500 pacientes, todos
fracción de eyección deprimida, menos del 35%, sintomáticos, estaban bien tratados con los fármacos que había en ese momento, beta bloqueantes, IECAs, antagonistas mineralocorticoides, tenían QRS ancho y se aleatorizaron 300 tratamiento médico, 600 resincronización y otros 600 con resincronización y desfibrilador. Y se les siguió en el tiempo y el objetivo fue, se consiguió. La mortalidad y los ingresos por cualquier causa fueron menores en aquellos pacientes que recibieron la resincronización cardíaca. Y aquí abajo la mortalidad también fue mejor para los pacientes que llevaban el desfibrilador, aparte de la mortalidad cardiovascular y demás. En Europa, el estudio KRHF, un diseño similar, el grupo de pacientes similar, fracción de eyección deprimida, con el tratamiento médico optimizado, que seguían sintomáticos, con QRS ancho. Se aleatorizaron en 2 brazos, resincronizador y sin resincronizador, y se les siguió en el tiempo. Y aquí, igual, la mortalidad cardiovascular y los ingresos hospitalarios disminuyeron en los pacientes que llevaban resincronizador y la mortalidad total también fue menor en aquellos pacientes que recibieron un resincronizador. Así que tenemos evidencia para pensar que nuestros pacientes se benefician de este tipo de tratamiento. Bueno, y el tercer brazo que tenemos, el estudio SIF, también un gran esfuerzo, muchos pacientes, 6.000 pacientes, muchos centros, muchos países implicados. Recordaréis que Estados Unidos no estuvo implicado y el objetivo primario se consiguió. La mortalidad cardiovascular y los ingresos hospitalarios, ese en conjunto, fue claramente beneficioso para los pacientes, si bien en principio el de mortalidad cardiovascular no lo fue. Bueno, es la evidencia que tenemos, pero rascando un poquito en los estudios, a lo mejor podemos obtener algún dato que nos pueda ayudar a identificar a estos pacientes. Exactamente, los ensayos no eran el mismo grupo de pacientes. Los ensayos que se hicieron con dispositivos, a principios de siglo, los pacientes tenían una mayor edad y la fracción de eyección era algo peor. Y si veis, el uso de beta bloqueantes era algo menor de lo que estamos acostumbrados ahora. Los ensayos que se hicieron con fármacos, los pacientes eran un poquito más jóvenes, la fracción de eyección un poquito mejor y estaban claramente con el tratamiento que consideramos estándar ahora. Todos con su IECA, su antagonista mineralocorticoide, su beta bloqueante y, bueno, destaca que la resincronización era relativamente baja en este grupo, en estos ensayos. Bueno, los objetivos primarios de los ensayos los cumplieron, pero es que además otros datos que nos proporcionaron estos ensayos, que también son importantes, son esa mejora en la calidad de síntomas y algún dato que me interesaba para intentar responder por dónde empiezo es mejorar la fracción de eyección. ¿Cuánto voy a conseguir que mejore la fracción de eyección de estos pacientes poniéndole el fármaco? Bueno, del estudio Paradigm no tenemos datos oficiales del estudio, pero ya la gente sí que va publicando, los distintos centros van publicando los resultados de sus pacientes y están obteniendo mejoras de la fracción de eyección en torno al 5%. Los del estudio SIF sí que fueron publicados, consiguieron un aumento de la fracción de eyección en torno al 2,5%, y el KRHF pues a los pocos meses del 4% y a los 18 meses en torno a un 7%. Bueno, en cuanto a los datos que tenemos de fármacos, están apareciendo meta-análisis que intentan agruparnos toda la evidencia que tenemos de los fármacos de los últimos 30 años y dónde está el peso de esta evidencia. Es un metaanálisis, es interesante leerlo, y ahí podemos ver dónde está el peso, dónde están los pacientes, de dónde está la evidencia de lo que estamos haciendo día a día con estos pacientes. Y bueno, resulta interesante cómo ver, este metaanálisis permite comparar las distintas combinaciones de fármacos frente a placebo, empleando técnicas estadísticas, y en cuanto a mortalidad total, se consiguen reducciones en torno a un 60%, la que queda mejor es la del el INRA, con su beta bloqueante y antagonista mineralocorticoide, y el IECA, beta bloqueante, antagonista mineralocorticoide y la ibabradina. Eso es mortalidad total, mortalidad cardiovascular muy similar, ingreso por insuficiencia cardíaca también muy similar. Así que tenemos evidencia para utilizar ese tipo de fármacos. Bueno, esta es la evidencia que tenemos en los ensayos clínicos, pero ahora, ¿cómo montamos este puzzle, ¿no? ¿Cómo respondo a la pregunta de esta charla? Sacubitril/valsartán, resincronización o ibabradina. Bueno, no creo que vayamos a encontrarnos un ensayo clínico que este grupo de pacientes lo autorice teniendo la opción de darle al paciente los 3 fármacos, las 3 opciones que se vayan a aleatorizar. Probablemente podemos obtener información que nos pueda ser útil en la práctica clínica con la experiencia de los distintos centros, a medida que los centros vayan publicando su experiencia, cómo están manejando a los pacientes y qué se están encontrando.
Y bueno, hay cosas que se van publicando. En cuanto a resincronización cardíaca y ivabradina, de ivabradina ya no se publica mucho, pero algo se va publicando. Y bueno, aquí podéis ver el efecto que se consigue con ivabradina en pacientes que llevan un resincronizador, que están con el tratamiento farmacológico optimizado, pero que siguen con frecuencia cardíaca elevada y se les añade ivabradina. Y bueno, su capacidad funcional mejoró en este estudio, aunque si bien eran pocos pacientes. Los fármacos, podemos combinar este tipo de estrategias, no hace falta que demos solo uno de ellos. Bueno, en cuanto a sacubitrilo y resincronización cardíaca, bueno, sabemos que en el ensayo clínico en principio había pocos pacientes con resincronizador, pero los distintos centros, estos de los Países Bajos, van publicando sus series, los primeros 120 pacientes que tienen, y comparan cómo se corresponden respecto a los pacientes del ensayo clínico. Bueno, tiene una edad un poquito mayor, van metiendo más mujeres, fracción de eyección similar y desde luego un marcado aumento de resincronización cardíaca. O sea que las dos terapias en la práctica clínica, y vosotros lo sabéis de sobra, los estamos utilizando conjuntamente. Bueno, y aquí en España también nos movemos. Estos son centros de Madrid que han publicado sus pacientes y podemos ver cómo bueno, el porcentaje de mujeres es mayor y la resincronización también es mayor que lo que se hizo en el ensayo clínico. Y bueno, pues siento devolveros a la diapositiva del principio, yo la respuesta para esto todavía no la tengo, pero desde luego a mí sí que me parece claro que si tenemos un paciente que hemos llegado a este punto con fracción de eyección deprimida, que hemos optimizado esos 3 primeros fármacos y el paciente sigue sintomático, pues hombre, si está tolerando IECAS, un cambio fácil a sacubitrilo valsartán es fácil y vamos a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Si está con la frecuencia cardíaca elevada, pues con ivabradina, si se mantiene el ritmo sinusal, pues vamos a conseguir una mejora de la sintomatología del paciente. Y desde luego, si tiene un QRS ancho, tampoco creo que sea conveniente retrasar mucho la resincronización cardíaca de este tipo de paciente, porque claramente se va a beneficiar. Bueno, en nuestra unidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros, por suerte, tenemos la suerte que los pacientes, una vez que se les compensan o que se envían desde la consulta externa, enseguida les optimizamos el tratamiento y ya desde un principio conseguimos dosis elevadas de los fármacos, y la introducción de ivabradina o la sustitución por sacubitrilo valsartán pues se realiza antes de, en principio, lo que se establece en las guías de práctica clínica. Optimizamos el tratamiento muy rápido, reevaluamos la función sistólica y valoramos la indicación de un desfibrilador o un resincronizador en pocos meses. Y bueno, esto es lo que os quería contar. A uno o a otro. Un paciente que está con IECA o ARA2 e ingresa, ¿ya le hacéis su cambio a sacubitrilo valsartán? Porque supuestamente ha empeorado su clase funcional o no. Sí. Vale. Hasta ahora, sin la evidencia del ensayo clínico Transition, éramos un poco más conservadores por lo que hemos hablado antes con Luis. Es decir, teníamos el paciente controlado, lo íbamos a ver después. Entonces, esperábamos un poco que el paciente estuviera estable, sin ningún cambio en el último mes, que es lo que dice el estudio Paradigm. Sin embargo, ahora con el Transition, que nos dice que da igual, es decir, tiene los mismos efectos secundarios, que son pocos, son similares al Paradigm, darlo antes del alta o los primeros 14 días, y son los mismos efectos secundarios que en el Paradigm, que es después de un mes estable, probablemente este paciente estamos ya empezando más a darlo cuando se va de alta el tratamiento, o durante el ingreso. Una vez deja el tratamiento intravenoso diurético, si el paciente va a estar algún día más, ya se empieza con sacubitrilo valsartán, o si no, se da de alta. Porque también en la curva del Paradigm vemos que a los 30 días ya hay diferencias significativas de aquellos pacientes tratados con sacubitrilo valsartán frente a IECAS, y sabemos que los 30 primeros días después del alta es un periodo muy, muy frágil para que ese paciente vuelva a reingresar. Entonces, yo creo que la tendencia es a cambiar esa filosofía. Claro. No, por eso, ¿qué quiere decir? 36 horas, claro, o no se lo pones de inicio o a ver, 30. Ya, pero también se lo puedes dar al alta. Si tú puedes decirle que a las 36 se toma y a las 36 horas pasan enseguida,
se puede dar el fármaco, y tampoco se ha visto ningún efecto secundario adicional en esos pacientes, en los 1000 pacientes que se incluyeron en el estudio en el Transition. Nosotros en algún paciente hemos hecho el cambio durante la hospitalización, pero como los vemos en una semana, es ahí cuando decidimos si ya llevaba mucho tiempo con el IECA o está con frecuencias de compensaciones, se cambia enseguida. Pero alguno hemos hecho en el hospital y bueno, mientras está con el tratamiento diurético se suspende el IECA, te esperas el tiempo prudente y se introduce. Sí que lo hemos hecho en algún caso. Bueno, me sumo al agradecimiento por haberme invitado a participar en estas jornadas, que está claro que están siendo un éxito y seguro que se repetirán en años posteriores. En estos 15 minutos a mí me ha tocado hablar del paso del ensayo clínico Paradigm a la práctica clínica habitual. Bueno, pues como sabéis, durante varios años y algunos fracasos, la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista terapéutico había alcanzado una especie de techo que parecía que era imposible de atravesar. Y esto empezó a cambiar cuando en el año 2014, en el europeo, como todos sabéis, se presentaron los resultados del ensayo clínico Paradigm. Sin entrar a comentar, porque todos lo conocemos, el beneficio que mostró sacubitril/valsartán frente a enalapril, todos tenemos claro que la publicación del ensayo Paradigm en 2014 y la posterior aprobación rápida por la FDA del fármaco nos alteró de forma bastante drástica el panorama del manejo farmacológico de la IC con fracción de eyección reducida, motivando incluso una actualización de las guías. Y no tenemos dudas de que la aparición de sacubitril/valsartán, pues desde hace unos años está cambiando nuestro enfoque terapéutico. Pero es normal que al mismo tiempo y conforme lo vamos utilizando en práctica clínica real, nos plantee algunas preguntas e incertidumbres sobre cómo aplicar los resultados de este gran ensayo en la práctica clínica diaria que vemos todos los días. Las dudas no las tenemos en este grupo de pacientes que entraron en el Paradigm, porque como comentaba Lorenzo, en el grupo de pacientes del Paradigm la evidencia es prácticamente definitiva. Con esa significación estadística, el resultado del Paradigm equivale a 4 ensayos con un resultado similar, pero con una P más modesta. Es decir, que la evidencia en este grupo la tenemos clara y por eso las guías de práctica clínica, pues sacubitril/valsartán está recomendado con la evidencia que todos conocemos. Eso no hay dudas. Además sabemos que repetir un estudio en una población similar sería éticamente dudoso y que, por otra parte, un resultado distinto en una población diferente tampoco invalidaría la evidencia del ensayo Paradigm. Pero aún así, a menudo, traducir los resultados de un ensayo clínico a nuestra práctica diaria suele ser un desafío. Y nos podemos preguntar, ¿de verdad podemos aplicar los resultados del ensayo clínico Paradigm a pacientes reales, a lo que vemos en una consulta, sea unidad de insuficiencia cardíaca o en una consulta normal? Bueno, pues tenemos algunos trabajos que nos hacían dudar sobre esto. Estos 2 trabajos se publicaron en el año 2017 y 2018. Por ejemplo, este es de enero de este año, si no recuerdo mal, y es un trabajo que trataba de analizar qué proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca del mundo real sería elegible, siempre en FEBI reducida, para entrar, para sacubitril/valsartán en función de los criterios del ensayo clínico Paradigm. Fue un registro retrospectivo de un área sanitaria de Suecia entre 2010 y 2016 y un poco el resumen es que de 401 pacientes con FEBI, insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, si aplicásemos los criterios principales de inclusión y exclusión del Paradigm, solo 95 cumplían todos los criterios. Es decir, solo el 24% de esta población de mundo real de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida era elegible para sacubitril/valsartán. Y además los pacientes elegidos eran más mayores que la población del Paradigm. Por lo tanto, pues nos podría dar a pensar que nos faltan datos al final sobre la mayoría de los pacientes que vemos en la práctica clínica diaria. Este trabajo publicado en JACC fue similar, trataba de analizar la elegibilidad de los pacientes con FEBI reducida que ingresaban en Cleveland Clinic para sacubitril/valsartán si aplicábamos los criterios de la FDA o los criterios de la FDA, que sabemos que son solamente IC con FEBI reducida y NIHA 2-4, o si aplicábamos los criterios de inclusión del Paradigm, que son unos cuantos más. Bueno, pues de 210 pacientes con FEBI reducida que seleccionaron, 149 hubieran sido candidatos a recibir sacubitril/valsartán según los criterios de la FDA, pero de estos, solamente 54 cumplían los criterios del ensayo Paradigm y 95 no. Y de estos 95, además, los pacientes de esta cohorte que no cumplían los criterios de inclusión del Paradigm eran más mayores, con una NIHA más alta, menor presión arterial, mayor ProBNP y menor filtrado. Digamos que, de manera similar al previo, concluyen que los pacientes de esta cohorte que no cumplían los criterios de inclusión del Paradigm estaban más enfermos.
Y con todo esto pues podemos seguir entonces con la duda y pensar que el Paradigm realmente no era real y que no tenemos nada en práctica diaria, pero no es así. Realmente cada vez vamos teniendo más registros de práctica clínica real en manejo con sacubitril/valsartán, algunos más pequeños, una N44, N69, algunos como el Parasail más grande, con 302 pacientes. Y bueno, recientemente, que ya lo ha comentado Antonio, hemos conocido los resultados de un registro que me ha parecido interesante comentar, por ser un registro español, que es el registro SUMA. Es un registro prospectivo de 10 hospitales en Madrid. Y bueno, lo que hicieron básicamente fue seleccionar en práctica clínica diaria aquellos pacientes en los que se iniciaba tratamiento con sacubitril/valsartán en los primeros meses desde su comercialización en España, de octubre del 16 a marzo del 17. Dividieron los pacientes en 2 grupos en función de si la dosis inicial era baja o 100-200 y también en función de la dosis previa de IECA o ARA2. Y bueno, por encima, los pacientes del registro SUMA eran más mayores que los pacientes del Paradigm y tenían más comorbilidad, más hipertensión, más diabetes, tenían un poco más de creatinina, incluso había un 5% de pacientes en este registro de práctica clínica real que tenían un filtrado menor a 30, que hubieran estado excluidos absolutamente del Paradigm. Además, llamativo este registro es que 18 pacientes, un 4%, fueron naive, eran pacientes que no habían llevado previamente ni ECA ni ARA2. Bueno, pues en este registro, que se ha conocido hace poco, de 427 pacientes, a los 7 meses había 378 pacientes que seguían en tratamiento con sacubitril/valsartán y en este grupo hubo 6 muertes, y 49 pacientes que tuvieron por diferentes motivos que suspender el sacubitril/valsartán. Y en este grupo hubo también 6 muertes, pero al ser menos pacientes el porcentaje es obviamente superior. El porcentaje de discontinuación era de un 11%, bastante menor al del Paradigm, y esto es un registro que creo que es importante porque bueno, realmente es práctica diaria y son pacientes de los que nos podemos encontrar en cualquier momento. Resultaron ser, en este registro, que lógicamente es en tiempo limitado, predictores de mortalidad la edad y la retirada del sacubitril/valsartán. Aquellos pacientes que tenían que discontinuar el fármaco tenían mayor mortalidad. Al final del seguimiento, la clase funcional mejoró en aquellos pacientes que no discontinuaron y estos pacientes que no discontinuaron sacubitril/valsartán también tenían al final del seguimiento un menor ProBNP y una mejoría en el aclaramiento de creatinina. En definitiva, sí tenemos cosas en práctica clínica real y cosas que nos tocan de cerca y recientes. Me ha parecido interesante comentar un par de artículos bastante interesantes en práctica clínica y que son de compañeros que están hoy aquí con nosotros. Este, por ejemplo, es un estudio publicado este año, un registro prospectivo de marzo a julio de 2017, en el que se seleccionaron pacientes con IC con FEBI reducida ambulatorios NIJA2, la N era de 16, esto era la inicial, pero luego hubo exclusiones. Y eran pacientes que por práctica clínica habitual, sin ser ningún ensayo, se cambió su IECA o ARA2 por sacubitril/valsartán y se determinó de forma precoz, a los 30 días, la capacidad funcional mediante una prueba con consumo máximo de oxígeno. En el 60% de pacientes al mes, la dosis de sacubitril/valsartán era la baja, 24-26, y sacubitril/valsartán a esta dosis pues demostró en este estudio, que es una N limitada, conllevar un aumento a corto plazo del consumo máximo de oxígeno. Y de forma similar, en este otro trabajo, pues algo parecido, 58 pacientes estables en los que se sustituyó de forma en práctica clínica habitual su IECA ARA2 por sacubitril/valsartán y a los 30 días se determinó la capacidad funcional mediante un test de los 6 minutos. Y de forma similar, pues a 30 días sacubitril/valsartán mejoró la tolerancia al ejercicio en pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aún así, podríamos decir que estos son o registros o estudios en práctica real con una N limitada y que el ensayo clínico es lo que más evidencia nos va a aportar y no lo tenemos. Pero yo creo que desde que sabemos y conocemos los resultados del Transition sí que estamos un poco más cerca de saber qué pasa con sacubitril/valsartán en práctica clínica real, aun siendo un ensayo clínico. Como sabéis, y no sin entrar en detalles, fue un estudio diseñado para demostrar seguridad y tolerabilidad del inicio de sacubitril/valsartán en paciente ingresado antes y después del alta. Bueno, para esta charla lo que me parece más importante es que los pacientes del ensayo clínico Transition
eran mucho más parecidos a la práctica clínica real, o al menos bastante más parecidos que los pacientes del Paradigm o del Titration. ¿Por qué? Pues porque eran pacientes, los del Transition, más mayores, con una clase funcional más avanzada y con más comorbilidad. Más de la mitad de los pacientes tenía un filtrado glomerular que no era normal. Esto, junto con que la titulación la hacía el investigador a su criterio médico, sin estar predeterminada por el ensayo, creo que hacen que esta población se acerque de verdad a los pacientes de práctica diaria que podemos ver cualquiera de nosotros. Además, para acercarnos aún más al paciente que nos podemos encontrar, lo más interesante del Transition es que incluía pacientes con insuficiencia cardíaca de novo, pacientes que era su primer episodio de insuficiencia cardíaca, que no estaban representados en ningún ensayo previo. Y además, como se comentó ayer, incluía pacientes naive. Un 24% de los pacientes del Transition no habían sido tratados previamente ni con IECA ni con ARA2. Se inició directamente sacubitril/valsartán. Como sabéis, el endpoint primario fue similar antes y después del alta, con un bajo porcentaje de discontinuación. Y por comentar un poco de práctica clínica real, yo creo que los que colaboramos en el Transition y participamos empezamos a ver que realmente esto de iniciar el fármaco en el hospital parecía seguro y, bueno, parecía que no iba a haber grandes problemas y yo creo que varios de nosotros lo empezamos a hacer. Esto es una comunicación que mandamos a la Sociedad Valenciana en el año 2017, donde, pues bueno, comentamos nuestros primeros 20 pacientes en aquel momento en los que habíamos iniciado sacubitril/valsartán de forma intrahospitalaria, antes del alta. La población nuestra era bastante similar a la de Transition o Paradigm, no había grandes diferencias, pero por comentar un poco, en aquel momento que teníamos nuestros 20 primeros pacientes, la buena evolución, que seguramente por varios motivos, no solo por el fármaco, vimos en los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo, que por supuesto eran naive. El 60% de ellos recuperaron la fracción de eyección, el 40% no. Sin embargo, todos ellos eran pacientes que nos habían trasladado al hospital para valorar la opción de trasplante, y realmente ninguno de estos 5, que son muy poquitos, ninguno reingresó y todos incluso fueron dados de alta de la consulta de insuficiencia cardíaca y trasplante. Del resto, que no eran de novo, bueno, pues hubo cierta recuperación, otros que no. Y bueno, del grupo de pacientes que no recuperaron la fracción de eyección, hubo 2 pacientes que reingresaron, uno por taquicardia ventricular y otro pues por insuficiencia cardíaca y arritmias, y acabó en trasplante. Simplemente comentar que esto es una experiencia inicial, pero bueno, es una experiencia de cuando empezamos a ver que realmente el inicio intrahospitalario no llevaba grandes problemas y ahora pues tenemos bastantes pacientes con inicio intrahospitalario que estamos analizando. ¿Qué dudas nos quedan entonces en práctica clínica real? ¿Queda alguna después de esto? Pues claro que sí. Por ejemplo, el tema de la comorbilidad. Yo no he entrado en estos grupos porque sé que después hay mesas específicas para cada uno de ellos, pero ¿qué pasa con la insuficiencia renal, diabetes, la edad avanzada? Todo eso se hablará en mesas posteriores. También es cierto que el ensayo Paradigm se suspendió precozmente, a los 27 meses. Entonces, lógicamente, no tenemos experiencia clínica sobre el efecto sostenido del fármaco o no. También podemos preguntarnos qué pasa con otros sustratos biológicos de la inhibición de la neprilisina, ya que realmente tampoco está claro el mecanismo 100% del fármaco. Y luego siempre tenemos ahí la duda de que la inhibición de la neprilisina favorezca la demencia, y esto es algo que no hubiéramos visto tampoco en 27 meses de Paradigm y que tendremos que ver en práctica clínica habitual y en ensayos venideros que están en curso como Paragon y Perspective. Todavía queda por saber acerca de este fármaco en práctica clínica real y tenemos para ello varios ensayos en curso. Aquí he puesto los más conocidos, como Paragon en preservada, que estamos todos expectantes, Perspective para la función cognitiva, Paradise en el posinfarto, Pioneer sobre la evolución de biomarcadores tras el inicio intrahospitalario, el estudio LIFE con IC más avanzada, y creo que realmente muchos más, porque en Clinical Trials, si pones sacubitril/valsartán y ensayos en curso, realmente a mí me parecían 33, no sé si habrá más o si alguno estará paralizado. Finalmente, para ir acabando, pues para incorporar sacubitril/valsartán a la práctica clínica diaria, creo que es importante tener en cuenta algunas cosas que la mayoría ya hemos comentado. Por ejemplo, ¿cambiar o no cambiar a sacubitril/valsartán? Pues es lo que comentaba Lorenzo. Realmente los pacientes con insuficiencia cardíaca estables, que toleran sus dosis óptimas, son los que mejor van a evolucionar. Por lo tanto, en esos también hay que aplicar el concepto de optimizar tratamiento. No hay que optimizar en el inestable, sino más bien a la inversa. Y precisamente estos pacientes estables son los que estaban incluidos en el Paradigm. Y los del Transition, si lo pensamos, ciertamente estaban estables, ya estaban sin diurético intravenoso y estaban a punto de irse de alta.
No podemos perder de vista que estos pacientes estables, entre comillas, tienen una mortalidad... Bueno, simplemente eso, comentar que todo lo que vaya encaminado a mejorar la calidad de vida y reducir morbilidad y mortalidad no hay que posponerlo y no hay que esperar al deterioro del paciente. Para eso es bastante cómodo tener una dosis baja, con la que alguna gente se puede sentir más cómoda o para empezar, como sabemos, en algunos perfiles de pacientes. Pensando realmente que incluso dosis bajas del fármaco mostraron superioridad frente a enalapril en el Paradigm y que en realidad la evidencia que tenemos sobre la ventaja de una dosis plena de IECA o ARA2 versus una dosis reducida es limitada y lo hacemos todos los días, ¿no? Entonces, para concluir, después de muchos años se ha abierto realmente pues, una nueva expectativa, una nueva diana terapéutica. Es normal que, dado el poco tiempo que hace desde la publicación del Paradigm y la experiencia con el fármaco en algunos perfiles de pacientes sea reducida, eso me parece normal. Y por eso creo que es importante que compartamos nuestra experiencia clínica, que hagamos registros estructurados, pues para ir cerrando un poco la brecha entre la evidencia que proporcionan los ensayos y la práctica clínica real. Por supuesto, esperando la recolección continua de datos de ensayos clínicos que van a llegar en los próximos años y, sobre todo, pues familiarizándonos con la selección del paciente, el inicio, el mantenimiento, etcétera, con el fármaco, evitando en la medida de lo posible la inercia terapéutica en pacientes aparentemente estables. Y bueno, para concluir, pues simplemente que posiblemente lo más importante es que a través de este éxito farmacológico pues se ha estimulado la investigación otra vez o se ha reactivado en esta enfermedad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora López? Bueno, pues Raquel, ¿qué importancia tiene en la inercia terapéutica de pacientes estables que has comentado el tener que titular cada 2-4 semanas? Yo creo que es un factor más que nos puede llevar a continuar con la inercia en el paciente estable, ¿no? El paciente te cuenta que está igual que siempre, bueno, que no hace muchas cosas, pero tampoco se ha adaptado, y encima sabes que si le cambias la medicación vas a tener que titular, vas a tener que citarlo en 2 a 4 semanas, y si esto no lo tienes estructurado, a lo mejor en las unidades de insuficiencia cardíaca lo vemos más sencillo, o en hospitales que tengan una buena coordinación con primaria. Pero si no, sí que a nivel logístico creo que eso puede ser un problema y puede ser un punto más que favorezca la inercia terapéutica, ya que sabes que además de estar estable y cambiar el tratamiento, encima en 2 semanas a ver cómo lo citas, a ver cómo titulas, o si lo va a hacer el de primaria o no. Y creo que para eso pues sería muy importante continuar con las unidades y la interacción e integración con primaria. Muy bien. Pienso que lo que has dicho es importante. Bueno, y en realidad todos habéis hecho hincapié y me ha gustado mucho en que es importante optimizar el tratamiento médico de forma lo más precoz posible. Que deberíamos hacer algo sobre la estructura de titulación de fármacos, porque realmente, sobre todo con los registros que habéis expuesto, pues quizás llegamos tarde en un porcentaje alto de pacientes y eso nos Sí. Yo creo que en el registro SUMA efectivamente dejaban sacubitril y valsartán para los pacientes más enfermos, ¿no? Eso probablemente deberíamos de alguna manera modificarlo. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por vuestras brillantes charlas y exhaustivas revisiones. Gracias también a todos los que habéis estado aquí escuchando y a la organización. Y yo creo que podemos dar por concluida esta mesa. Muchas gracias a todos.